UAM 3. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener claro qué es una sociedad. Y hemos leído hace 2 semanas el Código de Comercio en la parte introductoria, ¿no? Concepto, división, clases, nombres, responsabilidad, aportes, incremento, disminución de capital y constitución. Esa parte es la que tenemos nosotros que darle énfasis ahora, porque la parte de contabilidad es la que se encarga de registrar los aportes, los incrementos y disminución del capital y la constitución. Obviamente también vamos a registrar acá los resultados de la sociedad y dónde se refleja este movimiento. El resultado final es el estado de evolución del patrimonio neto. Sí, entonces, analicemos qué es lo que significa este estado de evolución del patrimonio neto en el caso de CBN, como siempre. Hoy día veo unas clases de la Universidad Católica y también el mejor ejemplo es CBN, ser una empresa tan grande en nuestro país, entonces es motivo de estudio por todas las personas que están en este trabajo de analizar estados financieros, por una parte, de elaborar los estados financieros y finalmente presentarlos, auditarlos, presentar a las autoridades. Lo voy a tratar de hacer un poquito más grande para que sea más claro. De cualquier manera, esto ya lo tienen ustedes. Y empezamos a analizar. Empezamos a analizar. En la parte superior tenemos el nombre de la empresa, el estado de evolución del patrimonio y los periodos por los que se presenta este estado patrimonial. Ahí nos dice al 31 de marzo de 2019 y 2018. Las normas de contabilidad y auditoría, básicamente de auditoría, nos exigen que estos estados financieros sean comparativos para que facilite el análisis de los usuarios de estos estados financieros. El principio contable de equidad nos habla de diferentes tipos de usuarios. Nos habla de los socios, nos habla de los proveedores, nos habla de los clientes, nos habla de las autoridades que también analizan y utilizan esos estados financieros. Impuestos internos, para que las recaudaciones de ese ente sean lo más claras y precisas posible. Luego está la autoridad de empresas, que a través de Fundempresa es la encargada de registrar todas las actividades económicas dentro de nuestro país. Y ellos se encargan del cumplimiento del Código de Comercio. En los últimos años se ha venido estableciendo una fiscalización más severa por parte de la autoridad de empresas, en el sentido de cumplir con todos los requisitos que están inmersos en el Código de Comercio. Tienen que tener los registros contables, por decirles, la firma de las personas responsables. Entonces ellos vienen y se aseguran que esos registros contables estén presentados. Vienen y revisan el libro de caja, que de acuerdo al Código de Comercio tiene que estar elaborado. Y lastimosamente, como les había comentado, las empresas, un gran porcentaje de empresas en nuestro país, no tienen las buenas costumbres o la práctica de cumplir con la contabilidad en el sentido de elaboración mensual
para una toma de decisiones. El sentido que le dan a la contabilidad es simplemente para presentar impuestos, pagar el impuesto a las utilidades y no utilizan estos estados financieros como tienen que utilizarse. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los estados financieros nos tienen que ayudar a la gerencia, a los socios de la empresa, a tomar decisiones gerenciales y administrativas. Todo el tiempo. La decisión que hoy, 17 de agosto, Día de la Bandera en nuestro país, vencimiento de impuestos de los NITS 2, 3 y 4, hoy se vencen esos impuestos, eh, tienen que ser presentados en forma mensual. Cada mes tiene que tomarse decisiones, todo el tiempo. La gerencia trabaja 365 días del año o 250 días del año, sin tomar en cuenta sábados y domingos, en tomar decisiones. Decisiones todo el tiempo. En cuánto vamos a vender nuestros productos, cómo anda nuestro proceso de producción en el caso de CBN, cómo andan las acciones de nuestros accionistas, cuánto vale cada acción. O sea, los socios son los principales usuarios de este estado financiero, que es el patrimonio neto, ya que ellos conocen o deben conocer cuánto es su capital social pagado y autorizado. Deben conocer a qué se refiere esta cuenta prima de fusión, a qué se refiere la cuenta ajuste de capital, a qué se refiere la reserva legal, a qué se refiere la reserva por operación de cobertura, a qué se refiere la cuenta ajuste de reservas patrimoniales, a qué se refiere la cuenta resultados acumulados. No es obligación de ellos elaborar esos estados financieros, pero sí de analizar para tomar decisiones. Y acá, lo que nos interesa a nosotros son las cuentas contables. Capital, ajuste de capital, reserva legal, ajuste de reservas patrimoniales, resultados acumulados y patrimonio neto. Estas 6 cuentas contables son las que nosotros vamos a utilizar en este ciclo, en este semestre. Tenemos que dominar esas cuentas. Capital social, ¿cuál es su movimiento? ¿Cuándo se abona? ¿Cuándo se debita? La cuenta ajuste de capital, ¿cuándo se abona? ¿Cuándo se debita? La cuenta a reserva legal, ¿cuándo se abona? ¿Cuándo se debita? Lo mismo con la cuenta ajuste de reservas patrimoniales y la cuenta de resultados acumulados. Y lo más importante, ¿qué saldo tiene que tener esta cuenta? ¿Qué significa estos numeritos negativos, los números positivos? ¿A qué se refiere? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué es positivo? Obviamente, algunas cuentas no pueden tener un saldo negativo. La cuenta capital social, la cuenta ajuste de capital, la cuenta reserva legal, la cuenta de reservas patrimoniales. Lo normal, lo natural, es que estas cuentas sean positivas. Sus saldos son números que están sobre cero. No pueden tener saldos negativos. Si existe un saldo negativo en estas cuentas, pues algo anda mal. Nuestro querido contador, por A, B, C
razones, probablemente haya cometido algún error o pueda explicarnos las razones por qué estas cuentas no tienen su saldo, entre comillas, normal. Las cuentas de capital, básicamente. Y las cuentas de resultados acumulados, estas sí pueden tener saldos positivos y negativos. ¿Qué significa un saldo positivo en esta cuenta? Que hemos obtenido utilidades. Un signo negativo significa que hemos tenido pérdidas. Entonces, necesitamos que ustedes tengan claridad y dominio en el manejo de estas cuentas. Y toda la parte teórica de el manejo de una sociedad. Con el objetivo de que este estado financiero, la evaluación del patrimonio neto, sea razonablemente presentada ante los diversos usuarios que manejan ese estado financiero. Ya les he explicado, se presenta a impuestos, se presenta a la autoridad de empresas, básicamente. En algunos casos, presentan a la ASFI, las empresas que trabajan con bancos. Bien, entonces ahora analicemos el significado de cada una de estas cifras, de estos números, de estos guarismos. Y nos muestra, nos dice, después de haber ajustado, reexpresado, de haber hecho todo el trabajo contable, ya tenemos los números finales. Este estado financiero ha sido preparado por el señor Johnny Caballero, contador general de CBN, y ha sido aprobado por el señor Hernán Atella, el gerente general de CBN, y obviamente ha sido revisado por el señor licenciado en auditoría Saúl Encinas M, socio de esta empresa de auditoría, que es Deloitte, que está ubicada en la ciudad de Santa Cruz, la oficina central, en la calle Bernardo Cadario, número 3060, edificio Sobode, piso 3, Santa Cruz de las Sierras, que está acá esa información. Entonces, esta información revisada y terminada nos muestra cómo estaba la empresa al 31 de marzo del 2017. No olvidemos que las empresas industriales tienen un periodo que se inicia el 1 de abril y termina el 31 de marzo. Las empresas comerciales comienzan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Las empresas mineras y petroleras comienzan sus periodos en junio y termina el 1 de junio y empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio. Y las empresas agropecuarias comienzan su periodo el 1 de octubre y terminan sus periodos el 30 de septiembre. Existen 4 divisiones, básicamente para impuestos, para que presenten sus estados financieros. Entonces, por eso acá vemos que marzo es el punto inicial de esta empresa, 31 de marzo. Han cerrado sus estados financieros con 560 millones en capital social. Y si analizamos, esta cuenta no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Y ya les había explicado. Mover esta cuenta, presentar datos diferentes en la cuenta capital social, implica ciertos trámites, no engorrosos, pero sí burocráticos dentro de Fundempresa. Vamos a tener que llevar y explicar por qué se ha incrementado el capital o por qué ha disminuido. Y en el caso de una sociedad anónima, esa decisión se la toma en una asamblea extraordinaria de socios. Los socios toman la decisión de aumentar o
disminuir el capital de acuerdo a la situación que viven en nuestro país y la decisión que tomen. Esa es la primera cuenta que debemos conocer muy bien, el capital social. Obviamente aquí estamos hablando de millones. En la práctica va a ser mucho menos complicado. Luego tenemos la cuenta ajuste de capital. Esta cuenta es un anexo, podríamos llamar, de la cuenta capital social pagado. Todo el ajuste por inflación que hemos visto no se registra en esta cuenta. Por explicado anteriormente, tenemos que ir a Fuente Empresa y mover esta cuenta. Entonces, se ha tomado la decisión de crear esta cuenta llamada ajuste de capital y en esta cuenta se registran todas las operaciones que, desde expresión que se han hecho en relación al capital social y en relación al ajuste de capital. Solamente hablamos acá de reexpresión del capital. La cuenta capital social y su cuenta de ajuste llamada ajuste de capital. En el trabajo deberían haber llegado a estas cifras. En el capital no se mueve, pero el ajuste de capital tiene que ser 510.468.750. Obviamente, esto está redondeado. Estas cifras están redondeadas. Pero en el trabajo tienen que llegar a esto. Quiero ver en el Excel, necesito ver en el Excel cómo llegan a ese resultado. Utilizando obviamente las UFBs de las fechas de inicio y cierre para llegar a estos números, a estas cifras. O sea, acá tienen el ejercicio de suerte. El tema es que lo hayan hecho de esa manera, tanto en el balance de CBN como en el ejercicio, que era más sencillo. ¿Ok? Bien. La reserva legal. La reserva legal es otra cuenta donde se registran el 5% que nos obliga el Código de Comercio a mantener como una cuenta de reservas. ¿De dónde sale ese dinero? En el caso del capital, sale de los aportes de los socios. En el caso de la reserva legal, surge de los resultados que tiene una empresa en cada gestión, hasta llegar a un tope mínimo del 50% del capital pagado. Puede ser más, pero el mínimo que exige la norma legal, en este caso el Código de Comercio, es el 50% del capital. Vemos esta cuenta que tampoco tiene movimiento. Tiene un movimiento de 329 millones, 329 millones, 329 millones y 329 millones durante toda la existencia de esta cuenta. ¿Qué significa eso entonces? Significa que esta cuenta, al igual que la cuenta capital social, no puede tener contaminación, si vale el término, de reexpresiones, de ajustes por reexpresión. Puede haber ajustes en la cuenta, pero como tenemos que llegar, de acuerdo al Código de Comercio, al 50% de este capital, este dato no puede ser reexpresado en esta cuenta contable. Tiene que ser reexpresado en otra cuenta contable, que se llama ajuste de reservas patrimoniales. El ajuste por reexpresión de esta cuenta se la realiza en la cuenta ajuste de reservas patrimoniales. Por eso esta cuenta, al igual que la de capital social, no tiene movimiento. Queda en cero.
Y finalmente, la cuenta resultados acumulados es la más importante en la vida operativa de la empresa y es la más importante para los socios de este negocio, llamado Cervecería Boliviana Nacional. ¿Y qué nos muestra esta cuenta? Los números positivos nos muestran cómo le ha ido en una gestión. Si es positivo, como mencionaba antes, esa empresa ha tenido utilidades. Si tiene un número negativo, puede deberse a dos temas. Primero, la empresa ha tenido una pérdida. Segundo, esta cuenta ha sido utilizada para distribuir utilidades, para pagar dividendos a los socios. Los socios invierten en acciones de una empresa con el objetivo de obtener resultados llamados los ingresos pasivos, desde otro punto de vista no contable. Uno invierte en algo y espera que ganar algo, ¿no? Veamos entonces el movimiento de esta cuenta. En 2017 teníamos 1.510.000. Posteriormente a esa situación, tenemos la distribución de dividendos. De este 1.500.000, de este 1.510.139.721, los socios toman la decisión de distribuirse los dividendos. De acuerdo al estado de resultado de la gestión anterior. Y toman la decisión de distribuirse dividendos por 1.468.738,64 bolivianos. Toman esa decisión. Y también tienen que actualizar esos dividendos. Acá tenemos una cuenta de actualización por la distribución de dividendos. En cada ocasión que existe una operación en el estado de evolución del patrimonio neto, se toca una cuenta de estas, tiene que registrarse a esa fecha el ajuste por inflación, por las UFBs. Tiene que reexpresarse. Acá no nos da la fecha en la que toman esta decisión, pero se han distribuido utilidades. ¿Qué nos dice el Código de Comercio en este sentido? El Código de Comercio para una sociedad anónima nos menciona que terminado el balance, el 31 de marzo del 2017, la empresa tiene 90 días, CBN tiene 90 días para elaborar sus estados financieros, puede ser auditado o no, y presentarlos a la asamblea de socios, con el objetivo de que los socios aprueben o rechacen estos estados financieros. Y en ese momento toman también la decisión de distribuirse dividendos. El estado financiero se termina en 60, 80 días y hasta el día 90 tienen que reunirse y aprobar o rechazar estos estados financieros. Lo normal es que se apruebe. ¿Existen rechazos? Claro que sí. En alguna ocasión el estado financiero no convence a los socios y necesitan una ampliación de las explicaciones de esos estados financieros. Lo normal es que se tome la decisión de aprobar los estados financieros y se trate particularmente y de forma imprescindible la distribución de dividendos. Estamos hablando en este caso de
1.468 millones de bolivianos que tienen que repartirse a los socios. Entonces, para ellos es muy importante tomar esta decisión. Y al ser una sociedad anónima, tienen que realizar una asamblea ordinaria. Ya lo vamos a ver eso después, en los requisitos de una sociedad anónima. En esa asamblea ordinaria se aprueban los estados financieros y se decide la distribución de dividendos. Los dividendos de la gestión, en este caso 2016, se toma esa decisión. Y al final del año 2018, tenemos nuevamente una utilidad neta del ejercicio, que es 1.374 millones de bolivianos. Que en esa gestión, al 31 de marzo del 2017, han ganado este importe en ese año. Entonces, analicemos cómo han cerrado el 2018 las cuentas los señores de CB. Esta cuenta no se mueve, esta cuenta de la prima de fusión no se ha movido, el ajuste de capital se mueve por reexpresión en 22 millones, que corresponde a la cuenta de ajuste de capital y capital social. La reserva legal se mantiene. Ya no están obligados, como decía, a hacer una reserva legal, porque estos 329 millones es más que el 50% de estos 560 millones. Es un 60% aparentemente. Entonces, esta cifra ya no es obligatorio. Por esta cifra ya no es obligatoria la reserva legal, ya sea por operación de cobertura. En este punto vale la pena mencionar que las empresas pueden tener reservas de acuerdo a sus estatutos o de acuerdo a la asamblea de socios. Hay empresas que tienen varios tipos de reservas, reserva para contingencias, reserva para, no sé, a ver, para pandemias, reserva por aves razones, reserva por riesgo de país. O sea, Bolivia es un país con mucho riesgo por las huelgas y paros, entonces toman una parte de las utilidades y las reservan para futuros problemas que podrían presentarse. Esa figura está permitida por el Código de Comercio. El Código de Comercio permite que se haga esa situación. Luego tenemos acá la cuenta de ajustes de reservas patrimoniales, que básicamente es el ajuste de la reserva legal y la reserva por operación de cobertura. Los resultados acumulados, que no es más que la resta de los dividendos, la actualización de los dividendos pagados y la utilidad del ejercicio, una suma. Surge de esta diferencia. Y esta columna es el total del patrimonio, la suma de todos los elementos que están a la izquierda. Si alguien se ha tomado el trabajito, pueden sumar estos datos y este es el total. Acá cuando se trata de números sueltos, entonces no tiene nada de raras. Esta es una suma. Esta es una suma. Y solamente tiene eso, CBN. Y vemos acá que el 31 de diciembre de 2018 han reexpresado las cuentas, los 22 millones de capital, de ajuste de capital, y el ajuste de reservas patrimoniales de 10 millones. Y han ajustado también la cuenta resultados acumulados, que se ajusta en la misma cuenta. Capital ajustamos en la cuenta ajuste de capital. Reserva legal y la otra reserva ajustamos en la cuenta de reservas patrimoniales. Y la cuenta de resultados acumulados se ajusta en ella misma. Y llegamos con esos saldos al inicio del 2018. 560 millones, 47 millones, 510 millones, 329 millones, 545.989
negativos. Qué interesante esto. Una cuenta que tenga saldo negativo en el patrimonio. Acá tenemos las reservas legales, el ajuste de reservas patrimoniales, 208 millones. El resultado, la cuenta de resultados acumulados actualizado, 1.585.000. La distribución de dividendos, nuevamente, 1.386 millones. La actualización de sus dividendos, 15 millones. Una reserva para operación de cobertura. Y finalmente tenemos la utilidad de la gestión 2019 al 31 de marzo, que alcanza a 1.460 millones con 43.671 bolivianos. Y sumamos todas las columnas. Acá tiene esta columna una suma que también tiene números negativos. Que mis cracks, alumnos de contabilidad de sociedades, me van a contar después de este corte comercial. ¿A qué se refiere eso? ¿Y dónde tienen esa información? ¿Dónde tienen esa información? Nada más que acá. Acá nos explica que la cuenta reserva por operación de cobertura tiene una nota a los estados financieros, que esta es la nota 3E, 3M y 4R. Si queremos entender qué es lo que tiene esta cuenta, debemos revisar estas notas. Si queremos entender qué es lo que tiene la cuenta capital social, aquí también tiene sus notas, la nota 3M y 4Q. La prima de fusión, la nota 3M. La nota 3M también tiene el ajuste por inflación. La nota 3M y 3N nos habla de la reserva legal. La cuenta reservas patrimoniales, la nota 3M, nos explica eso. Y los resultados acumulados también son explicados en la nota 3M. Necesito en este momento que vayan en este mismo estado financiero y busquen la nota 3M, 3N, 4Q, 4R y la lean. La lean. ¿Dónde está eso? Les voy a ayudar por esta vez. Si es que se han olvidado dónde está eso. Pues nada más y nada menos que está después del estado de flujo de efectivo. Estábamos en el patrimonio neto, que es el estado de flujo de efectivo. Y aquí empiezan las notas. Notas a los estados financieros. Estas son las explicaciones de cada una de las cuentas. Acá tenemos cómo ha nacido la empresa en la nota 1, naturaleza y objeto de la sociedad. Yo perdí el número 2. Parece que falta algo por acá, porque si nos fijamos, punto 1 y se pasa a consideración de los efectos de la inflación. Y luego pasa al punto 3. Vamos a ver qué página es. Sí, aquí si nos fijamos, nos falta una página. La página 8, no está la 9, pasa directamente a la página 10. Pero en la 10 tenemos la 3, A, B, C, D, E, F, G, hasta llegar a la 3M. 3M. Patrimonio neto. Ajá. Patrimonio neto. Aquí nos cuenta toda la historia de esa cuenta. La 3N. Reserva legal. Vamos a la 4Q, si no me equivoco. 4, estamos en la 4. Voy a llegar a la 4Q. La 4Q, capital pagado. Aquí nos cuentan todo lo de esa empresa. Entonces necesito que lean esto mientras... y aquí está el tema de la reserva por operación de cobertura.
Y luego habla de ventas netas, pero esto es lo que nos interesa, todo lo que he marcado con amarillo, para entender este estado financiero. ¿Ok? Nos queda menos de un minuto, muchachos. Vuelvo enseguida, por favor. Ahí William, Julissa, Adriana, Gabriela, Álvaro y Sam. ¿Ok? Unos minutos y vuelvo, por favor, a la clase. Preparen preguntas, si no, yo voy a preguntarles. Adiós. La nota 3C, patrimonio neto. La sociedad reexpresa su patrimonio neto a moneda constante. O sea, hace el ajuste por inflación, utilizando para tal efecto la variación del índice de la unidad de fomento de vivienda, UFB. La contrapartida de dicha actualización se carga a los resultados del ejercicio en la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes. Nos explica cómo contabiliza la sociedad las cuentas de su patrimonio. En este caso, cómo las actualiza. Y sigue. El ajuste de reexpresión de las cuentas capital pagado y prima de fusión se registran en la cuenta patrimonial ajuste de capital. El saldo acreedor de esta cuenta puede ser capitalizado. Pueden capitalizar esa cuenta. Los saldos que tenga la cuenta ajuste de capital pueden capitalizarse, indica esto. Seguimos. El ajuste de reexpresión de las cuentas de reservas patrimoniales se registra en la cuenta patrimonial ajuste de reservas patrimoniales. El saldo acreedor de la cuenta puede ser capitalizado o ser utilizado para compensar pérdidas, que es diferente a la cuenta ajuste de capital. Una solamente puede ser utilizada para capitalizarse. Y la cuenta ajuste de reservas patrimoniales puede ser utilizado para capitalizarse o para compensar probables pérdidas. El ajuste de expresión de la cuenta a resultados acumulados queda expuesto bajo esa denominación. Se registra en la misma cuenta. Entonces ahí nos explica un poquito cómo han registrado en CBN esas cuentas y no tienen nada de nuevo ni de raro en relación a lo que hemos ido repasando y les he ido explicando. La reserva legal. De acuerdo con lo dispuesto por el Código de Comercio, la sociedad debe constituir una reserva legal, destinando a tal fin un mínimo del 5% de las utilidades líquidas obtenidas de cada ejercicio económico, hasta alcanzar el 50% del capital social pagado. Esta reserva no puede ser distribuida y solo puede ser utilizada para ser capitalizada o para absorber pérdidas. Para ser capitalizada o para absorber pérdidas. El mismo funcionamiento de la cuenta ajuste de capital. Perdón, de reservas patrimoniales, de la cuenta de reservas patrimoniales. Y finalmente nos informa en el siguiente párrafo que la sociedad ha constituido la totalidad de la reserva legal requerida, de acuerdo a la ley, por lo cual no requiere constituir una reserva adicional. Adriana, ok, ya la incorporamos a Adriana. Ok. ¿Quiénes han llegado recién? Gabriela y Adriana.
Ya estamos. ¿Ok? Y sigamos con nuestra memoria. Vamos a la nota 4Q ahora. 4Q y 4R. 4Q y 4R. Estamos la F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. La nota Q nos muestra el capital pagado que tiene CBN y nos dice el capital autorizado de la sociedad al 31 de marzo de 2019 y 2018 es de boliviano 600 millones, dividido en 2 millones de acciones de 300 bolivianos cada una. El capital suscrito y pagado por la sociedad asciende a 560 millones 587.200 bolivianos, que es la cifra que hemos visto en el estado de evolución del patrimonio neto. Siguiente párrafo. Al 31 de marzo del 2019 y 2018, el capital accionario está distribuido de la siguiente manera. Accionistas, LAS Can Beverage Company AB, es AMBEP, la propietaria de CBN. Tiene 480 millones invertidos en esta empresa. Tiene 1.600.808 acciones que equivalen al 85% de la sociedad. Son prácticamente los propietarios de CBN. Luego está Cosmil, que tiene 6 millones de bolivianos por 20.933 acciones. Esraje Ensarrado Inversiones Inc. tiene 3.911 por 13.037 acciones. Y Rosemary Lidia Rengel Sillerico tiene invertidos 3.887.508 bolivianos, equivalente a 12.958 acciones. Porcentualmente es el 0,693, o sea, 0,7. Enraje Ensarrado 0,07. Cosmil tiene 1,12, a pesar de tener esos millones. Y otros tienen, debe ser una lista pues larguísima de esto. 66.266.542 bolivianos y tienen 220.888 acciones. Sumado el capital pagado, estamos hablando de los 560 millones, 1.868.000 acciones, lo cual equivale al 100% del manejo de la sociedad. Y hay un saldo de acciones que las mantienen en tesorería. CBN tiene acciones en su poder que no ha vendido, que no ha colocado, porque no las necesita seguro. Y esta parte es importante. ¿Cuánto vale hoy en día una acción de CBN? Acá nos dice que el valor nominal es de bolivianos 300 cada uno. En papeles cuesta 300 bolivianos. Sin embargo, las acciones de CBN, por la característica de la empresa, tienen un mayor valor. Y nos indica acá, el valor patrimonial proporcional de cada acción al 31 de marzo de 2019 y 2018 es de bolivianos 1.673 y 1.643 reexpresado. ¿De qué surge esta cifra? ¿De dónde salen estos números? Surgen de la división del total de patrimonio
entre el número de acciones. Este número de acciones es el divisor del total de patrimonio. Vamos al estado de evolución del patrimonio neto y vamos a ver que el total de acciones, perdón, el total de patrimonio son 3.125.858.320. A ver, Álvaro, divide, por favor, 3.125.858.320. 3 ¿Me millones. repites el favor? ¿Me repites el favor? Claro que sí. 3 millones. Ya. 3.125.858.320. 3.125.858.320. Entre 3.125.858.320, ¿no, Licen? exacto. Entre el número de Ya, acciones. Entre 1.868.624 acciones. me sale 1.672.81. 1.672. Y acá nos dice que es 1.673. Acá ya está redondeado. Entonces, esa es la forma en determinar el valor patrimonial de una empresa. No valen 300 bolivianos. Al 31 de marzo del 2019, cada acción valía 1.673 bolivianos. ¿Sí? Eso cada año varía. Cada año puede subir o puede bajar. Lo ideal es que ese patrimonio suba, que las acciones valgan cada vez más. Entonces, estos dos precios son referenciales. 1.673 y los 300 bolivianos de cada acción. La nota R. La nota R. Y nos dice, como se describe en la nota 3E a los estados financieros al 31 de marzo de 2019 y la sociedad ha registrado operaciones de cobertura, hedging, sobre el precio de compra del aluminio y compras de efectivo en moneda extranjera. Al 31 de marzo del 2019 y 2018, el saldo de la cuenta es de 4.218.106 y 545.989 bolivianos. ¿Qué será hedging? Solo hay un alumno que me ha mandado en las 2 semanas que hemos pasado clases su vocabulario. Me imagino que todas las palabras nuevas están claras para los demás. No se olviden que enviarme su vocabulario una vez a la semana, como dijimos, tiene su ponderación. Si no lo hacen, sobreentiendo que ya conocen todos esos términos nuevos y raros que aparecen. Licenciado, una pregunta. Dime. La quería mandar, pero no estoy matriculada en el Modelice. Y te sales a media clase, mi querida Adriana. La anterior semana les repetí y les repito, y tú ya sabes cómo trabajo. Mandan al correo. Sí, el Aún licenciado tiene no problemas, quiere. aún tiene problemas el Moodle para variar en nuestra universidad. Entonces, la alternativa es básicamente enviar por correo. Te incorporaste tarde, una semana después. Entonces, cada semana tienen, hay William también, ¿no? Tienen que enviar un detalle de todas las palabras nuevas que aparecen. Por ejemplo, hedge. ¿Qué significa? No podemos quedarnos con dudas, con palabras que no entendamos.
¿Qué es cobertura? ¿Qué es una operación de cobertura? El precio de compra del aluminio y compras de efectivo en moneda extranjera, eso está claro. Pero aquí hay palabras que las operamos, las escuchamos en ocasiones por vez primera. La sociedad ha registrado operaciones de cobertura. Sí. Entonces, todas estas palabras nuevas tienen que investigarlas. Pueden colocar en este segundo, en el internet, y tienen el significado. Obviamente, la palabra cobertura, digamos, pues tiene muchos significados, desde cubrir, proteger, no sé, hasta una operación de cobertura. En inglés, hedging. Entonces, tenemos que conocer todas estas palabras, todos estos términos, y conocerlos bien. Y lo que yo necesito es que todas las palabras raras que hayan ustedes encontrado, las investiguen y las envíen. Ahora es muy fácil encontrar el significado de una palabra. En internet colocan esa palabra y les sale. Me imagino que alguien ya lo ha hecho en este momento. A ver, ¿alguien ha encontrado qué es hedging? A ver, Sandra, tú que estás en el banco, esto es no normal, pero son operaciones que se realizan básicamente a través de bancos. ¿Has escuchado alguna vez qué significa? Dice, la verdad no, pero estoy en eso. He buscado y lo que me sale, dice, es realizar una inversión de cobertura para reducir el riesgo de una inversión. Consiste en abrir una posición en un producto correlacionado de manera contraria para evitar movimientos imprevistos en la cotización. Es lo que me sale, dice. La verdad, antes no lo vi, ¿para qué voy a mentir? Pero ahorita buscando es lo que me sale. Ok. ¿En qué área trabajas en el banco? Cajas, dice. Cajas. Ok. Sí. Claro, ya bien. Hedging, cobertura, ¿no? Es prácticamente eso, pero ¿qué significa esto? Por ejemplo, CBN, por lo que veo acá, eh, trabaja con aluminio para sus latas de cerveza. Y obviamente también trabaja con moneda extranjera. La variación, no solamente de dólares, podrían ser euros, podrían ser pesos mexicanos, vi que manejan los de CBN, tienen deudas por cobrar y por pagar con empresas argentinas. Entonces, por una parte, tienen que minimizar sus riesgos de que esas monedas fluctúen demasiado. Y en el ámbito financiero, se pueden firmar compromisos de compra a futuro por cualquier bien. En este caso, CBN ha firmado o tiene dos operaciones de cobertura. ¿Para qué? Para comprar aluminio. El aluminio tiene que ser un producto básico de CBN que lo necesita y no puede arriesgarse a que suba o baje de precio en forma imprevista. Entonces ellos firman contratos para una futura compra, para una compra. Y ahí tenemos dos operaciones que hace CBN. Por un lado el aluminio y por otra parte las operaciones en moneda extranjera. Si ustedes se fijan, leen este estado financiero, van a encontrar que trabajan con Argentina, con Paraguay, trabajan con México, con Estados Unidos y algunos países de Europa. Y tienen cuentas por cobrar y por pagar. Y obviamente trabajan con muchos tipos de monedas. Euros, dólares, pesos mexicanos, pesos argentinos. No recuerdo la moneda en Paraguay, pero
trabajan con todo ese tipo de monedas y tienen que tomar previsiones en el sentido de que existan fluctuaciones imprevistas, como les decía, que suban demasiado o que bajen demasiado. Bueno, si baja la cotización de la moneda es beneficioso para una empresa, pero si esta moneda sube, puede crear muchos temblores, si vale el término, en una empresa, muchas situaciones complicadas. Y volviendo a nuestro tema, también nos habla de la nota 3E. A ver, vamos a ver si está la nota 3E. ¿Qué nos dice? Esta es la 4. Esta es la 4. Vamos a ir a la 3E. Nota 3E. También tienen con España, aquí vemos, los préstamos a una empresa en España. No rayen mi pizarra. Vamos a ver si está la nota. Aquí está la 3, A, O, M, K, 3E. A ver, vamos a ver si está la nota 3E. Sí, aquí está. Aquí tenemos la nota 3E. La nota 13, acá nos habla de los instrumentos financieros, nos habla de materias primas, ha establecido una política general de gestión de riesgo con una estrategia para realizar operaciones de cobertura, hedging, con el propósito de mitigar, mediante el uso de instrumentos derivados, el riesgo relacionado con el precio del aluminio que fluctúa por los cambios en los mercados internacionales de las materias primas. De no realizar las operaciones de cobertura, la sociedad se expondría a la posibilidad de cambios en el precio del aluminio, materia prima esencial para la fabricación de latas de cerveza, afectasen adversamente los activos y pasivos de la sociedad o sus futuros flujos de efectivo y costos de producción. Y aquí nos explica con quién han trabajado, las actividades de gestión de riesgo del precio del aluminio. Consisten principalmente en la participación de la sociedad en una parte de la operación de cobertura contratada por Quilmes Internacional Bermuda de Argentina. Mediante esta operación, la sociedad contrata el precio que pagará por el componente de aluminio que proyecta utilizar en cada uno de los meses futuros. Las notas de los estados financieros, como ustedes están viendo, aclaran y muestran todas las cifras que figuran en los estados financieros. Las notas son parte componente de estos estados financieros. Son obligatorias. Y aquí nos sigue hablando de aluminio básicamente. Y aquí nos habla de efectivo. Aquí habla que tienen dólares, operaciones en dólares, pesos mexicanos, básicamente. Entonces estos señores trabajan con dólares y con pesos mexicanos, principalmente. Entonces los instrumentos financieros derivados designados como cobertura eficaz de riesgo de flujo ha sido imputado a la línea reserva por operación de cobertura del patrimonio. Los activos originados en los instrumentos derivados mencionados han sido evaluados a su valor neto de realización. O sea, han sido evaluados en lo que cuesta al cierre de la gestión a marzo del 2019. Mientras que los pasivos han sido evaluados a su costo de cancelación estimado. El cambio de valor de los instrumentos financieros derivados designados como cobertura eficaz de riesgo de flujo ha sido imputado a la línea reserva por operación de cobertura. El estado financiero tiene que estar abierto para cualquier persona que desee invertir en esta empresa. Por eso es abierto. Por eso podemos leer, informarnos de esta situación de CBN. No son secretos. Solamente tenemos que interesarnos un poco y leer, como les había dicho. Quien quiera conocer, si Sandra quiere conocer los estados financieros de su banco, puede ingresar a la página web de Fundempresa y solicitar, si no está a la vista, es un registro público
y podemos conocer toda la situación de Banco BIS. En ese sentido, también la persona que desee conocer la situación patrimonial, financiera de la Universidad Loyola, puede ingresar, puede ir a Fundempresa y al ser un registro público, están obligados a darnos la información de nuestra universidad. Obviamente, hay información que es pública y gratuita, como este estado financiero que hemos visto, e información específica tiene que ser cancelada en Fundempresa. Si yo voy a Banco Visa, digamos, y le pido un préstamo, aparte de la central de riesgos que tienen por clientes morosos, ellos también investigan dentro de su política quién es Raúl Sánchez en este caso, qué deudas tiene. Puede entrar a Fundempresa y pedir toda mi historia y decirme después, oye, sí, eres un buen cliente o eres un mal cliente. ¿Te aceptamos como cliente del banco o no te aceptamos como cliente del banco? O no te podemos dar un préstamo o sí te podemos dar un préstamo. Ya que esa información que maneja Fundempresa es obligatoria presentarla. Los bancos, cuando otorgan un préstamo, entre los requisitos que le piden a una empresa, en algunos casos a personas naturales, están los importes los importes reflejados en la matrícula de comercio. En la matrícula de comercio. Ahí está toda la historia de una empresa. Y pueden ellos solicitar esa información. Y una empresa tiene que darles esa información en forma transparente y obligatoria. Y ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que elaborar estos estados financieros para que cualquier persona acceda a ellos. Obviamente, con los cuidados necesarios. El trabajo de contabilidad es muy delicado. No podemos presentar datos erróneos. Nos exponemos a sanciones, a multas, por parte de Fundempresa y por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, más allá de las otras entidades. Las otras entidades que controlan los estados financieros de una empresa